Bueno, buenas tardes ya, continuamos con el Congreso. Como sabéis, vamos a presentar ahora una de las primeras obras que vamos a presentar dentro de la línea de publicaciones de la colección del Año Murillo. Es un libro de Pablo Oreza, que me acompaña aquí en la mesa a la derecha, y Marco Fernández, el director del Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla. Es un libro al que le tenemos especial cariño porque se ha agotado antes de que lo presentemos, con lo cual da la medida de lo bueno que es, y además hemos tenido la suerte de poder acompañarlo de una exposición que se puede visitar ahora en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla hasta el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, que pone, digamos, sobre en otro soporte distinto parte del contenido que ha reflejado Pablo Oreza en su corpus documental. Así que le paso la palabra a Marco Fernández para que presente al autor y luego a Pablo Oreza para que hable de su libro. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Buenos días a todos. En este acto inicial del Congreso dedicado a Murillo. Y bueno, a mí me toca la satisfacción de presentar un libro, lo cual siempre es una noticia magnífica, y en este caso aún más acrecentado porque se trata de un libro del primer libro de una serie que se ha iniciado al hilo de la conmemoración del cuarto centenario de Murillo, que es un libro dedicado exclusivamente a temas relacionados con Murillo. Este es el primero, el corpus, la biografía y corpus documental, y ya tenemos en marcha, como muchos de ustedes sabréis, un segundo título de esta colección, que es el catálogo de la exposición de Murillo y su estela, comisariada por el profesor Benito Navarrete. En tercer lugar, el tercer número de esta colección es el dedicado a la fortuna de Murillo, de María de los Santos García Felguera, que se presentará el jueves próximo. En cuarto lugar, ya os adelanto, un libro que ha quedado muy bien, es muy interesante, de la profesora Rosario Marchena Hidalgo, que se titula La escritura y la iluminación de libros y documentos en la Sevilla de Murillo. El quinto título será La escuela de Murillo, del profesor Valdivieso, en coedición con la Universidad de Sevilla. Y el sexto, por ahora, es un libro un poco especial, que es la traducción al castellano del original alemán de Karl Justi, un libro de 1892, que yo creo que va a ser de un enorme interés para todos, ¿no? Bueno, este libro de Pablo Oreza Lebrón, ¿no? Creo que es el segundo apellido, yo voy a decir para empezar, y como un elogio enorme a su autor, que me ha producido muy poco trabajo, lo cual para alguien que se dedica a la edición de libros es un auténtico lujo. O sea, Pablo como autor es una verdadera bendición. Es un tipo enormemente ordenado, que tiene, yo creo, un poco de vocación de editor también, y además es muy pausado, es muy tranquilo, y se coordina perfectamente bien con el maquetador o maquetadora en este caso, que era también una chica estupenda. Y el resultado yo creo que lo podemos ver en cada una de las páginas de este libro, ¿no? El autor va a hablar a continuación, que yo voy a ser muy breve, pero yo ya voy a anunciar, no me resisto a no anunciar que esta es la primera entrega de un proyecto al estilo germánico que va a ocupar no solo las noticias documentales sobre Murillo y esa biografía que ya tenemos en prensa, sino una segunda parte de este gran proyecto que se va a dedicar al catálogo razonado de Murillo, pinturas y grabados. Yo, que me dedico a la edición de documentos, que me dedico a los documentos en general, calificaría esta como una obra sustantiva. Aquí hay pocos adjetivos. Aquí lo que hay es una enorme dedicación de investigador, una enorme búsqueda en los muchos archivos que ha consultado, y realmente aquí se trata, Murillo no se intenta explicar la obra de Murillo, sino lo que se intenta es saber cómo era la vida de Murillo, su vida económica, su vida personal, su vida social, sus contactos,
las instituciones que le encargaban obras. Aquí, por lo tanto, no podemos hablar de un apéndice documental, sino él ha utilizado muy bien esta palabra un poco decimonónica de corpus documental, porque es una investigación absolutamente exhaustiva. En este sentido, reúne en primer lugar lo que él llama noticias, que es una buena palabra, cuando extracta una parte de un documento mucho más largo, pero junto a estas noticias breves, cuando el autor lo considera oportuno, le dedica una transcripción completa al documento, parcial o íntegramente, ¿no? Y además incluye en cada uno o en buena parte de estos asientos descriptivos, incluye la fotografía, esto es una auténtica originalidad, de la firma autógrafa del pintor cuando existe ese documento. Este corpus documental se va a añadir a los ya existentes de otros pintores de primera línea como Zurbarán, como Velázquez o como Alonso Cano. También me gustaría destacar que esta es una investigación abierta. Toda la investigación sobre fuentes documentales tiene este carácter de que no está cerrada completamente. Siempre pueden aparecer nuevos documentos, nuevas fuentes que investigar, y el autor lo menciona reiteradamente en la primera parte del libro, ¿no? La biografía que él presenta es heredera, lógicamente, de este corpus documental y permite, como decía antes, conocer de Murillo lo que le proporcionan las propias fuentes documentales. La edición, y con esto voy a acabar, pienso que es una edición muy correcta, una edición que está muy en la línea del contenido. Es una edición sobria, no tiene un exceso de fotografías, quizá tampoco lo necesita, pero en ningún momento creo que sea una edición que pudiéramos llamar tacaña, ¿no? Es una edición muy amplia, es un libro de casi 700 páginas y yo creo que están bastante bien compensados, con lo cual habría también que agradecer el trabajo que ha hecho la imprenta y la empresa que ha gestionado el expediente de esta publicación. Y nada más, yo creo que aparte de felicitarnos, felicitar al autor, que esto nos ha permitido ser buenos amigos a partir de ahora y que todos lo podamos disfrutar a partir de este momento. Y de la reimpresión que se está llevando a cabo, como bien ha dicho la directora general de Cultura. Nada más. Muchísimas gracias, Isabel, por creer en este proyecto. Muchísimas gracias a Licas, al Ayuntamiento de Sevilla. Marcos, ha sido un verdadero placer trabajar contigo en la edición de este corpus. Querido Benito, muchísimas gracias por tu impulso y por tu confianza durante estos años. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por su asistencia a la presentación de la primera parte de este propósito que denominamos Corpus Murillo, dedicado al conocimiento integral del maestro sevillano a través de su trayectoria vital y producción artística de pinturas y dibujos. Mi agradecimiento al Ayuntamiento de Sevilla por promover esta publicación, reconocimiento que transmito a todos los responsables y personal del ICAS, cuyo acompañamiento ha sido fundamental en la edición de este proyecto de investigación. Si bien la fortuna historiográfica de Murillo ha sido exitosa, tanto por la calidad de las aportaciones como por la amplitud de las mismas durante 4 siglos, no debemos ocultar que la mayoría de las ocasiones ha sido reiterativa y mimética. Hoy exponemos unos resultados que comenzamos hace ya bastantes años siguiendo la senda de la mejor historiografía, aunque descargando las numerosas adherencias críticas que, basadas a veces en criterios de autoridad, han desvirtuado su vida y obra. Si en esta ocasión adelantamos los aspectos biográficos del pintor insertados en el complejo siglo XVII sevillano, basados en los documentos estrictamente adscritos a las fechas de nacimiento y muerte, espero que próximamente vuelva a reunirme con ustedes para exponerles los resultados de la primera parte del catálogo razonado dedicado a los encargos y obras datadas. Ahora les presento la certeza sobre Murillo, basadas en las aportaciones documentales y su correspondiente análisis crítico, quedando fuera de nuestro campo de actuación la amplia panoplia de interpretaciones, suposiciones, creencias, invenciones
ejercicios literarios y descriptivos que desafortunadamente, o no, siempre acompañan al pintor, secularmente manoseado hasta la creación de un personaje aislado de su realidad histórica, que requiere de un nuevo dibujo con suficientes líneas nítidas que nos muestren una figura coherente que posiblemente sorprenda académica o mediáticamente por los resultados obtenidos. Resulta insólito que de Murillo no existiera un corpus documental similar a los de Velázquez, Zurbarán o Cano, quizá porque se había convertido para la historiografía en un personaje acomodaticio, tanto para el halago como para la crítica, y como en otras cuestiones de la vida, conviene caminar siempre desde los extremos de blancos y negros a otros ricos matices del conocimiento. En este sentido, la vida y obra de Murillo ha quedado anclada a determinadas cuestiones historiográficas que acompañan secularmente la crítica al pintor. Por ejemplo, la extrañeza sobre su formación, para nosotros resuelta con su temprana inserción en los cercanos talleres pictóricos familiares, para continuar con la búsqueda de concretas influencias a su evolución artística, ya Herrera el joven, ya la corte madrileña, obviándose la coherente trayectoria de un artista visualmente culto que adapta su estilo a las circunstancias comitenciales. Por otra parte, Murillo está indisolublemente unido a la ciudad de Sevilla y su pintura solo puede explicarse si entendemos el contexto cultural en el que se desarrolla. Un gran teatro de las religiones, con 73 congregaciones actuantes, 45 masculinas y 28 femeninas, que disputaban por diferenciarse en la misión de salvación de almas y alivio corporal caritativo. Comitentes y artistas se alían financiando y estableciendo las mejores soluciones iconográficas, de tal manera que del acierto conjunto dependía el prestigio de la institución en la dura pugna competitiva para conseguir los siempre escasos recursos económicos que garantizaban la supervivencia o desarrollo de las mencionadas órdenes religiosas. Es en este contexto sevillano de particularidades profesas donde el Corpus Murillo articula la vida y producción del pintor, a partir de 7 apartados cronológicos y conceptuales que establecen claramente el recorrido vital y la producción relacionada, construyendo una figura coherente basada en evidencias y alejada de suposiciones interesadas. En el apartado inaugural analizamos los primeros años de Murillo y la incertidumbre de su formación artística, en una ciudad imbuida de las oportunidades americanas, volcada en 2 empresas colectivas, la Inmaculista y Fernandina, alfa y omega de la cuestión devocional sevillana, en donde destacados personajes seguían la mejor tradición humanista del talento individual al servicio del bien común de la República. En estas ciudadanales, Murillo desarrolla su carácter en la collación dominica de la Magdalena, con una temprana orfandad contrarrestada con la previsión de la que denominamos empresa familiar barroca, que acoge, ayuda, protege y auxilia a sus miembros ante las cotidianas incertidumbres, los infortunios provocados por la naturaleza o la constante amenaza de la pobreza que sacuden al individuo sin capacidad de reacción. Así deben entenderse las numerosas certezas documentales que presentamos, que atienden los movimientos de este conjunto de parentescos y afinidades que protocolizan los apadrinamientos, tutelas, dotes, fianzas, préstamos, apoderamientos y albaceazgos, un tejido en red de relaciones que protegen a unos y otros, abordando las vicisitudes barrocas con una ambición colaborativa. Surgen 2 nombres fundamentales en la trayectoria de Murillo: su tutor, Juan Agustín de Lagares, del que aprenderá las habilidades económicas, y su sobrino político, José de Beitia Linaje, influyente personaje de la Casa de la Contratación, puente para Murillo en sus futuras relaciones sociales y comerciales americanas. Aunque parece advertirse un titubeo vocacional en Murillo, con apenas 15 años, con la frustrada partida a tierra firme, pronto debieron producirse los escarceos con las cercanas casas y tiendas de pintores, hoy denominados talleres y obradores, como las de su padrino de bautismo, el pintor Antonio Pérez,
que desembocarán definitivamente en los conocimientos adquiridos y afianzados con Juan del Castillo y los contactos informales con Francisco de Zurbarán y Alonso Cano, insertadas estas enseñanzas en la propia tradición pictórica sevillana. En este entorno endogámico de la formación artística y práctica profesional, Murillo contrastará como una figura independiente desde sus inicios. No es casual la ausencia de rastros documentales sobre un aprendizaje formal, ni de la carta de examen, cuestiones que argumentamos en nuestro texto convenientemente, ni la alergia a la realización de trabajos auxiliares como dorados, estofados o policromados de retablos, imágenes, mobiliarios comunes en otros artistas. Es en esta valoración de la independencia y del alejamiento endogámico donde encontramos la principal clave de la fortuna de Murillo, que acompaña a su excelencia artística. Superada esta fase formativa, Murillo se inicia en la actividad artística asimilando los estilos ajenos en el propio, una imagen parcialmente velada en un Murillo oculto, ya que apenas se conocen unas pocas obras hasta la clara definición del claustro chico franciscano. En cualquier caso, estas diferentes ligaciones estilísticas comienzan a conformar una pintura reconocible ejecutada para los dos principales comitentes sevillanos, dominicos y franciscanos. Todo ello le permitirá asentarse con sus primeros aprendices en el competitivo mercado sevillano, iniciando su propia vida familiar, a la que dedicará una especial habilidad económica para procurar y mantener su bienestar con actividades ajenas a la pictórica, que por otra parte ya empezaban a alcanzar cotizaciones hasta ahora desconocidas en Sevilla y pocos años después a los principales pintores de la corte madrileña. La explicación de este asunto la encontramos de nuevo en la independencia comitencial de Murillo, ajeno al amplio mundo de intermediarios, mercaderes, valimientos o intereses que determinaban los precios de muchos artistas. También ajeno a las desventajas de pertenecer a una compañía de pintores, a la mencionada trampa devaluadora de los trabajos auxiliares, a la repetición iconográfica de taller, a los encargos seriados para tierra firme, a los peligros de la endogamia gremial o al uso de los bajos precios para competir en el mercado. Con todos estos rechazos, Murillo se posiciona como un artista que con un extraordinario dominio curricular controla su prestigio y exclusividad, destacando como una figura hasta estos momentos desconocida en la ciudad. Surge además la primera manifestación de las creencias religiosas de Murillo con el ingreso en la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, que derivará en un nuevo relato devocional para el que el maestro aporta toda su capacidad e ingenio iconográfico, demostrando desde estos tempranos momentos la magnitud que puede albergar una obra de arte como medio de comunicación espiritual. Estas acusadas creencias religiosas, satisfechas en diferentes momentos a través de distintos acercamientos con el clero regular dominico y franciscano, por su pertenencia a las hermandades devocionales del Rosario o penitenciales de la Veracruz, la toma del hábito seglar de la Venerable Orden Tercera, sus contactos con la Iglesia secular, desembocan finalmente en la aceptación de los postulados de Miguel Mañara, en definitiva, una búsqueda constante de una espiritualidad personal satisfactoria. En este sentido, no hay que salvar a Murillo de sus intencionalidades religiosas, ni despojarlo del éxito devocional secular. Solo es necesario traspasar esta piel curtida para llegar a la arquitectura muscular de la propuesta artística, que desde luego y sin carácter vergonzante está indisolublemente unida a la doctrina católica, situando la pintura al servicio de la figura sagrada, evitando esta excusa finalista para construir un oficio pictórico. Asentado profesional y familiarmente, Murillo sufre con la ciudad la terrible epidemia de peste que enseñorea un oscuro trienio de muerte y oportunidades. Si este periodo es destacable por la contribución del pintor a la causa fernandina, no es menos importante la aparición en su pintura de los huérfanos e hijos de la peste.
Una nueva experiencia pictórica que, bebiendo de la realidad sevillana, refleja cómo los niños y jóvenes sorteaban con dignidad la pobreza. Unas obras que desde el círculo íntimo se dispersaron tempranamente entre las opulentas colecciones europeas, género que nunca fue utilizado por Murillo con una intención comercial si juzgamos la escasez de ejemplares existentes en relación a la voracidad del mercado con estas pinturas. La temprana capacidad económica le permite no solo acudir al costoso arrendamiento de una importante casa de la propiedad del Cabildo Catedralicio, ubicada en la medianía de la calle San José, donde hoy se encuentra uno de los edificios de la Consejería de Cultura, sino participar activamente en el comercio colonial, una actividad ejercida por Murillo sin atención crítica, a la que llegó de la mano de su sobrino político José de Beitia-Linaje, influyente personaje de la Casa de la Contratación. Estos negocios americanos, no derivados del envío de pinturas a tierra firme, se basan en su participación en la financiación de la carrera de Indias, cuyos protagonistas, nobles y comerciantes, se revelan como el entorno social más próximo, sus primeros coleccionistas y retratados. Sustentada en el capital privado, la carrera de Indias se convirtió para Murillo en la década de los 50 en un complemento de su actividad pictórica e inmobiliaria, un recurso para la inversión del líquido monetario obtenido por aquellas y una acción más para procurar el bienestar familiar. Insistimos en ello, ya que a pesar de los continuos éxitos económicos, Murillo nunca mostró el deseo de alcanzar un estatus barroco, basado en la adquisición de casas, sepulturas, oficios públicos, matrimonios ventajosos, dotación de patronatos o exigencias de tratamiento de respeto. Murillo nunca pretendió un reconocimiento social que se anexara a su actividad profesional. Las consecuencias demográficas y económicas de la epidemia de peste de 1649 desembocaron en el motín ciudadano del 52, año con el que iniciamos una interesante etapa caracterizada por la formación de un efímero estilo monumental, con encargos que consolidan su fama como mejor pintor en el complejo y competitivo entorno comitencial sevillano. Es el caso de la Inmaculada Concepción con Fray Juan de Quirós, hoy en el Palacio Arzobispal, obra plena de intencionalidades formales y significados. La afortunada colaboración con el canónigo Juan de Federighi para las obras elegantes, en palabra de Torre Farfán, de la Sacristía Mayor de la Catedral, San Leandro y San Isidoro, ejemplos del interés de Murillo por la ubicación espacial de sus pinturas. O finalmente el monumental San Antonio de Padua con el Niño Jesús, para una capilla catedralicia que años después coronará con el bautismo de Cristo, conformando el conjunto un retablo bautismal. Unos éxitos públicos que no le eximen de la implacable rapidez de la justicia barroca y de su encarcelamiento en 1655, como consecuencia de una puntual falta de liquidez monetaria derivada de los préstamos americanos y provocada por la sonada quiebra de un maestre de plata en 1653, con el que Murillo tenía importantes inversiones. Una situación solventada por la empresa familiar y el entorno íntimo, que no menoscabó su solvencia económica, aunque obviando ya al pintor estas novedades capitalistas para regresar a las seguridades de los ingresos derivados de los arrendamientos inmobiliarios. Con 37 años, aunque Murillo ya ha conocido con creces las persistentes amenazas barrocas de la muerte y la pobreza, acuñadas en una pronta orfandad, la pérdida de varios hijos y la mencionada reclusión, no se resigna a que su pintura vehicule modelos balsámicos de confianza en la doctrina católica, probablemente el principal motivo de una exitosa eficacia visual. Con este bagaje, Murillo inicia diferentes proyectos, nuevas miradas e intereses que le llevan a viajar a Madrid y a fundar en Sevilla la Academia del Arte de la Pintura. Dos cuestiones historiográficas, creemos que mitificadas, marcan la visión sobre Murillo. La cuestión madrileña y la supuesta influencia de las colecciones reales y cortesanas en su pintura,
junto a las nuevas maneras que Herrera el Mozo trae a Sevilla, nos parecen aproximaciones interesadas que, basadas en las supuestas modernidades cortesanas frente a una escuela pictórica local, como la lectura formalista de los lenguajes pictóricos, distorsionan la correcta apreciación evolutiva de la pintura de Murillo. Aquí advertimos de su independencia profesional y orgullo ciudadano en la plena defensa del desempeño y dignidad pictórica, cuestión que le aparta de las reivindicaciones personales y sociales velazqueñas, derivándose de ello la nula relación de Murillo con Velázquez, solo sostenida por determinadas lecturas historiográficas. Ni a Murillo le interesa la personalidad de Velázquez, ni al ego velazqueño la amenaza de un pincel independiente ajeno a los débitos y favores. Si de la certeza documental se extraen datos indubitados, en ocasiones de la ausencia informativa pueden plantearse al menos hipótesis de interés, como la clamorosa ausencia testifical de Murillo en el proceso de concesión a Velázquez del hábito de Santiago, o de la omisión de su existencia por parte del apologista velazqueño Lázaro Díaz del Valle. Para Murillo estaba en juego la defensa personal de la dignidad del oficio pictórico y de la función social del pintor. La fundación por Murillo de la Academia del Arte de la Pintura significa su comprensión de que, aunque el genio solo alcanza a unos pocos, el perfeccionamiento del oficio a través del ejercicio del dibujo es una oportunidad para el progreso de toda la escuela pictórica sevillana, en sus diferentes fines y objetivos, ya comerciales o devocionales. En términos actuales, una incipiente organización donde la investigación, el desarrollo y la innovación, a través de la práctica continua del dibujo, garantiza la superación del colectivo pictórico sevillano. Si no conociéramos los avances y éxitos precedentes de Murillo, parecería que los 45 años transcurridos hasta ahora fueran simplemente un prolegómeno para el periodo más fértil de su carrera, definiendo un estilo sustentado en una crisis personal y una febril producción. Es evidente que a partir del fallecimiento de su esposa, Murillo, sin retomar nueva vida marital como era usual en la época, se vuelca en el trabajo de una manera desenfrenada, ejecutando en solo una década el núcleo identificativo del estilo maduro. Cerca de medio centenar de obras de mediano y gran formato, de excepcional calidad, madurez, exclusividad y complejidad iconográfica, que muestran ya unos contrastados avances estilísticos que prácticamente serán definitivos en su pintura, unos esfuerzos físicos que sin duda pasaron factura al pintor en un contexto de aceptación de la vida espiritual que Miguel Mañara oferta a la sociedad sevillana. Nuestra hipótesis de crisis personal, quizá no advertida suficientemente por la crítica, conlleva una importante derivada: la dificultad de acometer con este volumen de encargos públicos otros privados, planteándose la paradoja historiográfica de la intervención de un excepcional taller, aunque la documentación solo nos devuelve aprendices o colaboradores con unas carreras discretas como maestros. La excelencia de la pintura de Murillo, su sostenida cotización en el mercado y la ausencia de evidencias de colaboradores de altura nos permite plantear la hipótesis de la formación de una temprana y exitosa escuela autorizada, formada por artistas conocidos o anónimos de calidades variadas que replican al maestro o desarrollan sus modelos, perdurando estos más allá de su fallecimiento y agotamiento formal de sus propuestas, con una intencionalidad creativa y comercial que desembocará ya en espuria. El círculo biográfico se cierra con la paradoja de la disminución de los encargos públicos y nuevos retos personales, una fase acompasada por el propio letargo de una ciudad en crisis, por catástrofes y hambrunas, agotada por sus esfuerzos conmemorativos y comitenciales e inmersa en un rigorismo religioso y evangelizador, con un pintor decididamente militante de Mañara, dedicado al mercado devocional y con la ilusión efímera de un último trabajo conventual en Cádiz que no finaliza por el repentino fallecimiento a los 64 años de edad. Termino.
La historia no es un espejo, solo puede devolvernos una imagen más o menos ajustada de la realidad a partir de los retazos conocidos. Los personajes históricos no son lo que queremos que sean para argumentar nuestras construcciones intelectuales. Murillo es lo que sus reflejos documentales nos han dejado, y desde este rigor de la disciplina histórica podremos avanzar por otros caminos legítimos e interpretativos, aunque no espejen la realidad histórica. Tras deconstruir al Murillo historiográfico y cimentar un Murillo histórico con la imagen reflejada más objetiva posible, permítanme que ahora no pueda reducirlo en atractivos o impactantes titulares mediáticos con noticias que, descontextualizadas, puedan volver a crear una nueva imagen distorsionada del artista para el siglo XXI, y opté por unas facetas sobre un genio pictórico en una compleja y contradictoria ciudad. Murillo como representante de la empresa familiar barroca, que protege a sus miembros ante las continuas contingencias de la época. Murillo y la gestión de su patrimonio, no como una obsesión de enriquecimiento y vanidades, sino como una garantía de la supervivencia y bienestar familiar. Murillo consciente de su papel como eslabón histórico del pasado, presente y futuro de la ciudad de Sevilla. Murillo desde la fortuna de su propio genio, como responsable de la mejora de su entorno profesional con la fundación de la Academia del Arte de la Pintura. Murillo como sujeto independiente en una ciudad afianzada en las dependencias, en los débitos y en los favores. Murillo y su incesante búsqueda de vías espirituales satisfactorias, una perspectiva distinta a las simplificaciones historiográficas sobre su religiosidad. En cualquier caso, no traicionaremos a Murillo con una reflexión que el pintor y tratadista Vicente Carducho planteó en 1633, adecuada para este asunto y momento. La más heroica acción del hombre, según enseña Séneca, es la que hace en favor de su república y bien común, que como no nacimos para solo nosotros, debemos comunicar nuestro talento en lo que puede ser de utilidad a los demás. Les propongo, a modo de silencioso homenaje, conocer fielmente la figura de un sevillano independiente que cumplió con su ciudad. Reconozcamos en Murillo al menos esta heroica acción. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Pablo Oreza por su aproximación a lo que es el corpus documental, y también quería agradecer porque están aquí presentes a Juan Luis Rabé, a Amparo Alonso y a José Luis Romero, que han hecho posible, y por ende a la Consejería de Cultura, la exposición que podemos visitar en el Archivo Histórico Provincial. Vamos ahora a dar paso al alcalde de la ciudad de Sevilla y al rector de la Universidad de Sevilla, que van a dar unas palabras de bienvenida, y luego a continuación les rogaría que no se movieran porque hay que dar unas indicaciones sobre temas de inscripciones en el Congreso y logística del mismo, que se lo va a comentar el coordinador del mismo, Pedro J. González. Y nada más, ¿no?
Buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos al acto oficial de inauguración del Congreso Internacional Murillo ante su cuarto centenario, perspectivas historiográficas y culturales. Tiene en primer lugar la palabra don Benito Navarrete Prieto, presidente del comité organizador. Don Benito. Muchas gracias, excelentísimo rector de la Universidad de Sevilla, excelentísimo alcalde de la ciudad de Sevilla, Isabel Ojeda, directora general de Cultura, Luis Méndez, director de Cultura de la Universidad de Sevilla. Para mí es un honor estar hoy con todos ustedes y quiero, en estas breves palabras que quiero dedicar, hacer un extensivo agradecimiento a las instituciones públicas que hacen posible la apuesta por la cultura. Todos los que estamos aquí hemos ido a muchísimos congresos, hemos asistido a reuniones científicas y sabemos lo difícil que es que desde una institución pública y desde una universidad se acoja de una forma absolutamente gratuita a todos los ponentes. Esto es algo que de verdad quiero subrayar, el esfuerzo enorme que se ha hecho con los presupuestos de la Administración Pública y del Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con la universidad, que todos podamos estar hoy aquí. 57 ponentes venidos de todo el mundo que representan muy bien las instituciones académicas, museos de investigación que se dedican al estudio de la obra de Murillo, pero también de otros artistas. Con esto quiero subrayar que la apuesta en estos momentos en los que nos encontramos por la cultura es muy importante de singularizar. Y gracias, por supuesto, siempre a las personas que han hecho posible desde el Ayuntamiento, desde el ICAS, la organización del acto de la Delegación de Cultura. Es un evento que había que estar a la altura y a las circunstancias, y yo creo que con los actos que se están celebrando estamos cumpliendo sobradamente con esta deuda, y sobre todo el Congreso va a servir para poner a Murillo en el lugar que le corresponde. Hoy las palabras de Javier Portús han sido muy elocuentes, precisamente para intentar poner en su justa medida ese sentimiento de orgullo. Es evidente que Sevilla y Murillo son dos elementos indisociables, pero Murillo no es solo de Sevilla. Murillo es un artista que tiene que trascender nuestras fronteras. Y lo mismo que ha ocurrido con Velázquez o con el Greco, que se han situado, incluso el caso de Juan Bautista Maíno, que lo decía anteriormente Javier Portús, que han entrado ya digamos, en la historia del arte a nivel internacional. Pero Murillo sigue estando ahí, identificado solo con lo local. Y en ese sentido, creo que este congreso va a servir para abrir unas nuevas vías de conocimiento, nuevas vías que expliquen muy bien la visualidad de sus imágenes y nuevas vías que hagan precisamente entender mejor su pintura, su obra. Por eso estoy muy agradecido a que estén todos ustedes con nosotros, los ponentes y los asistentes del congreso. Y dejo la palabra a Luis Méndez. Muchísimas gracias. Siguiendo el orden establecido, no le vamos a dar la palabra a Luis Méndez de momento, que va a intervenir próximamente. Tiene la palabra don Juan Espada Ceja, alcalde y presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla. Bueno, muchas gracias, rector, y buenos días. La verdad que es una gran satisfacción estar en un lugar como este, como siempre, el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, lugar solemne donde los haya, para celebrar este gran congreso, largamente esperado, por otra parte, para nosotros en Sevilla, recibir además a tantos expertos en la obra de Murillo y de la mano de Benito. La verdad que, como siempre, querido Benito Navarrete, una muestra más de hasta qué punto esta ciudad y un grupo de personas, de especialistas en Murillo, nos hemos tomado en serio todos el que este aniversario del nacimiento de Murillo tenía que ser decisivo en la historia del pintor con la ciudad. Y por eso, como él decía, y suscribo íntegramente sus palabras, para nosotros este Congreso Internacional celebrado aquí es una muestra más de la apuesta de ciudad por la cultura, por nuestro patrimonio, por el enlace permanente con la universidad, con los investigadores y con lo que tiene que ser una ciudad que tenga como referencia la excelencia a la hora
de estudiar, trabajar y proyectar al futuro elementos o valores, materia prima de primera magnitud, como significa la obra de Bartolomé Esteban Murillo para nosotros. Este aniversario, que arrancamos allá por principios de diciembre y que tiene ya ahora un momento que nos permite hacer balance del interés que ha suscitado en términos de visitas a las principales exposiciones, en términos también de referencias bibliográficas y también de atención en otras ciudades. Creo que tiene también con este congreso la oportunidad de convertirse en referencia desde el punto de vista de las publicaciones, desde el punto de vista de lo que sean sus trabajos posteriores, aquellos que se produzcan después del intercambio de experiencia, de opinión y de análisis que conlleva en sí mismo este congreso a partir de este momento y hacia el futuro. Creo que ese es el objetivo de este Congreso Internacional, ser capaz de concentrar conocimiento y ser capaz de generar opinión, todavía más si cabe, sobre un artista que entendíamos como muy conocido, a pesar de que Benito nos ha llevado a la conclusión de que no lo era o tanto o absolutamente conocido y, por tanto, cuyas facetas quizá menos conocidas son las que están siendo objeto de mayor atención a lo largo de estos meses de celebración de su aniversario, y que para nosotros significa una oportunidad enorme de concentrar la ciudad de Sevilla con el máximo interés desde el punto de vista de nuestro patrimonio, insisto, de nuestra historia. Estamos a tan solo unos días de comenzar la Semana Santa, de nuestra fiesta grande por excelencia, y, por tanto, aquellos que nos visitáis, que venís con motivo de este congreso, yo os pediría que os sumergierais también en esa atmósfera que las iglesias de Sevilla, los museos de Sevilla, los conventos y todo aquel patrimonio que conformó la historia de esta ciudad y que de alguna manera le damos realce con esta celebración, con este aniversario, ese siglo XV y XVI, que en esta ciudad de Sevilla tienen nombre y apellido y tienen una historia, sin duda, de la que pues podemos presumir en términos de lo que supuso y lo que significó la ciudad en ese momento en la historia de España. Creo que son una buena oportunidad, un magnífico pretexto para que alarguen su visita aquí. Me dirijo fundamentalmente a los que venís de fuera, me dirijo sobre todo a aquellos que han considerado de interés participar en este congreso, y ahora se los pido, en este caso a nivel personal, para que se conviertan también en embajadores de esta ciudad fuera de aquí y para que de alguna manera sea por la cultura y por nuestro patrimonio por lo que decidan recomendar la visita y sobre todo la estancia y el conocimiento de los sevillanos y sevillanas, que seguro no les decepcionará. Así que muchas gracias por su asistencia y sobre todo muchas gracias por participar, porque para nosotros sin duda este era uno de los elementos y de los digamos de las experiencias fundamentales a lo largo del conjunto de actividades a desarrollar a lo largo del año. Muchas gracias y buenos días. Excelentísimo señor alcalde de Sevilla, señor director general de Cultura y Patrimonio de la Universidad, directora general del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, presidente, querido, del comité organizador del Congreso, miembros de la Corporación Municipal, equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla y señora presidenta del Consejo Social, autoridades civiles, representantes de Focus, conservador jefe del Museo del Prado, conservador de la Frick Collection, autoridades académicas, congresistas, comunidad universitaria, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Quiero, en primer lugar, agradecer a los organizadores la iniciativa y lo que ha significado para nosotros, que somos los que agradecemos, Benito, verdaderamente que estéis hoy aquí con la universidad y en el sitio más emblemático de nuestras instalaciones para dar esta inauguración a este congreso que efectivamente, como dice el señor alcalde, implica mucho más que la repercusión académica que ya lo tiene de por sí, que en sí mismo es. Inauguramos realmente el Congreso de Murillo dentro de las efemérides que se están desarrollando en relación con este 400 aniversario en nuestra ciudad, en la ciudad de la que se dice que es la capital de la poesía, pero que yo también me atrevo a afirmar que también es la capital de la pintura.
Esta cita es una de las iniciativas más ambiciosas del programa cultural con el que Sevilla celebra desde el pasado mes de noviembre el 400 aniversario del nacimiento, quizás del pintor más importante del arte barroco. Le damos la bienvenida a la ciudad, a los congresistas y a los más de 50 ponentes que durante esta semana revisarán y redefinirán, como decía el alcalde, la trayectoria y la obra de un artista que gustó de pintar y gustó de pintarse, de ser y de representarse ante los principales comitentes de la ciudad, conmoviendo y fascinando con unos lienzos que plasmaron desde las imágenes sagradas al mundo más popular de la calle y a sus principales clientes y valedores, a los que retrató tantas veces, consciente tanto el pintor como el público de la capacidad de persuasión y de admiración que estas obras trasladaban. Su obra ha caracterizado, desde luego, la estética de la ciudad, de nuestra ciudad de Sevilla, durante los siglos XVII, XVIII y XIX, siendo capaz de abrir nuevos horizontes en el mundo artístico, pero también de encontrar semejanza y de encontrar experiencias coetáneas en todo aquel artista que entendiese la pintura como una comunicación o como una seducción ante un público que la disfrutaba y que se emocionaba con ella. Murillo es uno de los artistas de los que más se ha escrito y siempre ha estado presente en el debate artístico desde el siglo XVII hasta hoy, con un muy distinto juicio artístico a lo largo de todos estos siglos. 400 años después de su nacimiento, este congreso se muestra imprescindible para reconstruir de una manera más fidedigna al artista, a la obra y a la época. El programa académico que se ha reunido en este congreso cuenta con los grandes especialistas nacionales e internacionales en la obra de Murillo y en el periodo histórico, englobando a un conjunto de investigadores, a un conjunto de profesores universitarios y de responsables de las pinacotecas y de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo conectadas con el tema de estudio. Como ya ha propuesto Javier Portús, conservador de pintura español del Museo del Prado en la conferencia inaugural, este congreso definirá la figura de Murillo hoy y la definirá mañana. Bajo esta propuesta interdisciplinar se aborda la investigación desde la construcción de la historiografía sobre una figura, las perspectivas culturales con las que se ha interpretado su producción, las novedades que suponen las diversas restauraciones a las que se ha sometido su pintura y la acotación y las novedades a su catálogo razonado. Como pueden ver, la diversidad de temas que se plantean y las distintas perspectivas interdisciplinares con las que se abordan permitirán conocer mejor al artista desde su tiempo, pero también desde hoy, también desde nuestro tiempo, rastreando las huellas que hicieron que su obra fascinase en su siglo y que continúe en la actualidad, despertando aquellas impresiones y provocando la misma sensación de ficción y de realidad en el nuestro. Un conocimiento exhaustivo de Murillo redundará a su vez en una mayor comprensión del siglo de oro de Sevilla, auténtica capital cultural del imperio hispánico, tan rica en matices literarios, históricos, religiosos, sociales, intelectuales y, por supuesto, y como no, estéticos, que convirtieron a la ciudad en una auténtica Babel comercial y artística, donde los comerciantes flamencos como Nicolás Omazur o Josué Bambel no solo hicieron su fortuna, sino que también encontraron al pintor moderno, a ese pintor que era Murillo, capaz de plasmar sus retratos con un registro único de códigos y de recursos. Una burguesía comercial y una aristocracia que siglos más tarde seguiría comprando y seguiría buscando Murillos por todas las calles, logrando su obra una cotización y un reconocimiento sin par en todo el continente europeo. Este congreso ha sido posible, sin duda alguna, gracias a la colaboración estrecha y al impulso que mantenemos con el Ayuntamiento y que formamos una alianza que debe perdurar en el tiempo, querido alcalde. La sesión inaugural se está desarrollando en el Paraninfo, símbolo por excelencia de nuestra universidad y ejemplo, si me lo permiten, del patrimonio artístico que la universidad ha ido atesorando a lo largo de los siglos, de más de 4, de 5 y un poco más. El resto de las sesiones continuarán en nuestro Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad, el conocido ya por toda la ciudad como el CICUS, que no en balde acoge este congreso cuando cumple ahora su 10º aniversario. En esos 10 años, CICUS se ha convertido en el mejor exponente de la cultura en la ciudad, así como el espacio de verdadera referencia para la investigación y para la reflexión sobre el arte. Por ello, se pone de manifiesto también la tradicional significación, el incuestionable protagonismo y el verdadero reconocimiento que los estudios de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla han tenido y tienen hoy en el panorama actual. Asimismo, CICUS se dispone sobre parte del convento de Madre de Dios, como muchos de ustedes saben, y constituye, por ello, también uno de los espacios murillescos, pues no en balde, entre 1649 y 1657, Murillo se documenta en la collación
de San Nicolás, frente al convento de Madre de Dios, donde además profesará su hija Francisca y donde en esta calle el artista vivirá en distintas casas. Van ustedes a celebrar parte del congreso en la calle de Murillo, en el barrio de Murillo. Estoy seguro que estos días de congreso permitirán un conocimiento exhaustivo y moderno de Murillo, fomentando el debate y propiciando la reflexión, y cuyos resultados científicos podremos leer con la publicación de las ponencias en colaboración con el ICAS y la editorial de la Universidad de Sevilla, que ahora también cumple 80 años, querido Pepe. Con ello, la Universidad y el Ayuntamiento rinden así un justo homenaje al artista, a la propia historia de la pintura y a la cultura que ahora les da la bienvenida. Les deseo una maravillosa estancia en Sevilla, como dice el alcalde, que se queden un tiempo aquí, que disfruten también la ciudad y que se vayan diciendo que han estado en una de las mejores universidades del mundo. Muchísimas gracias.